Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Esperaba que con ese aguacero de esta mañana no hubiera nadie acá y fuimos lleno completo. Me siento muy satisfecho, agradezco a Alfonso Tarea, a todos los profesores organizadores que me han vuelto a invitar, porque ya he venido a varias semanas maestras. Y a comentarles sobre la nueva y la antigua misión de Sabios en el quinto discurrir de la historia que pasó Alfonso Claret, pero que por supuesto, como es costumbre, voy a corregirle pequeños detalles porque me tocó a mí vivirla, ¿no? Me decían cuando escribí un artículo sobre la educación en Colombia en los últimos 75 años, pues me decía mi editor de la revista Javeriana, usted puede que no sea historiador, pero es que usted la ha vivido todo el tiempo. Claro, hay que ponerle también una cosa que nos olvidamos, que es que cuando un estudiante entra al IDEC o a una facultad de educación, nosotros creemos que es un primíparo, pero ya tiene 18 o 20 años de experiencia educativa. Conoce la escuela por dentro y el preescolar a los que ya estuvieron de buenas y les tocó. No había preescolar. Ahora tampoco parece que hay muchos preescolares porque están demasiado escolarizados, pero bueno. Eso también muestra la experiencia que va adquiriendo un estudiante sobre lo que es el preescolar, la primaria, el colegio y los primeros años de universidad. Según eso, entonces yo tendría 75 años de experiencia y me tocó todo lo que decía el profe. El año, cuando entré a la facultad de filosofía de la Universidad Javeriana, todavía no existía prácticamente en el año 59 ni universidad. El año 94, cuando se fundó el instituto, fue precisamente porque Gloria Castellón y Luis Carlos Arboleda leyeron el informe de la misión, donde se proponía el cambio de la educación rural a través de unos institutos integrados de investigación a los temas rurales, que llamó el doctor Eduardo Aldana los Innovar, y todos proponíamos que se cambiara la idea de facultad de educación como una especie de adición de segunda categoría a las universidades, que se encargara de las licenciaturas recién fundadas, sino que fuera un instituto de investigación y pedagogía, inclusive de la investigación y la pedagogía en la pedagogía y la didáctica universitaria. O sea, que las demás facultades enviaran aquí personas a hacer sus proyectos y a trabajar conjuntamente con psicología, con sociología, por eso se llama aquí Estanislao Sureta, en donde el marxismo, Freud, que era sus especialidades, yo creo que entre los académicos colombianos, Estanislao Sureta era el que mejor conocía esa combinación de Marx y Freud, tal vez al nivel de Adorno y Horkheimer en Frankfurt. Entonces empecemos a estudiar teología Frankfurt y cuando regresé, pues empecé de asesor del Ministerio de Educación, pero es que el año 70 al 74 fue cuando salieron los programas de bachillerato, en el tiempo no se llamaba sexto a 11, sino que se llamaba primero a sexto de bachillerato. Y como dice Juan Carlos Negret, esos programas no existen, pero sí insisten. Vaya usted a mirar los libros de texto, los estándares, hable con los profesores mayores de los colegios y verá que todos están pensando en el programa del 74. Y sin embargo, estuvimos mirando en Medellín, en Bogotá, en Cali, en el ministerio, y no aparece en los programas del 74. Salieron en miles de ejemplares en unos folletos del diario local cada tiempo, en Bogotá, en Medellín, país acá. Sacaron
separatas para que los maestros pudieran empezar a seguir los nuevos programas en el año 74. Y ahí no hubo ninguna propuesta de los maestros, ninguna propuesta de FECODE, ni siquiera protesta, sino que más bien nos empezaron a llamar a las universidades a que les ayudáramos a implementar los nuevos programas que sacó el gobierno de Pastrana, y no se sabe quién los hizo. Parece que lo hicieron los cuerpos de paz norteamericanos, como habían hecho los del 63. Y esa época estuvo muy presente la influencia de los cuerpos de paz del presidente Kennedy en toda la educación. La Ford y la Rockefeller, no solamente en la educación, en la salud, eran los que hacían los grandes programas sobre malaria, como llaman ellos, terrorismo, etc. De manera que ese interés académico, porque no se puede negar que esas fundaciones tenían muy alto nivel académico y mandaban unos profesores extraordinariamente buenos y apoyaban a los mejores proyectos acá. Pero el problema es que desde el 74, por ejemplo, no ha habido ningún otro programa oficial de educación. El que salió en el decreto 1012, eso los pedían era ellos, al grupo Federici, Antanas Mocos, Carlos Augusto Hernández, José Granes, ya fallecido, todos los que trabajaban en educación y en ciencia. Los maestros eran los que los pedían. Y afortunadamente los centros experimentales piloto, y el de Cali fue ejemplar, el de Tunja también, ellos mismos hacían publicaciones que el ministerio no tenía plata para hacer. Ellos mismos organizaban los cursos de capacitación. Ustedes ven el día de la biblioteca piloto, pues es el CEP. En Bogotá el NIDE, en Medellín el CEP. Esos grupos de profesionales que no dependían directamente de los políticos locales, sino que eran de carrera en el Ministerio de Educación, los podían cambiar cada 4 meses. Ellos fueron los que, con los maestros, generaron esa capacitación, esa formación continuada, porque también le quitamos el nombre de capacitación. Usted no lo capacitan si es incapaz. Y además, si es incapaz, en una semana de cursos tampoco lo van a capacitar. Entonces, no nos digamos mentiras, ¿no? Decían que queríamos oponernos a la idea que traía el grupo de los cuerpos de paz y de las fundaciones, de que para los maestros no hay formación universitaria, sino training. Allá se llama pre-service training, entrenamiento antes del servicio. Y la capacitación se llama in-service training. O sea, ustedes dan un entrenamiento ahí en manejar un programa, prácticamente a aplicar cosas que vienen de afuera. Esa es la concepción que hay. Todavía ustedes ven los buenos handbooks de Teacher Education y verán que para ellos es pre-service training y in-service training. Es un entrenamiento, no es una formación universitaria. Y ustedes están muy jóvenes para acordarse que precisamente hasta el año 68 en París, cuando la famosa mayo del 64, estaba yo precisamente venía de turista a París y no me dejaron entrar. Ahí empezó a hacer los institutos de educación universitarios. Hasta ese momento no eran universitarios. Del 64 al 68 hubo todo un movimiento que documentó muy bien en algunos de sus libros Armando Zambrano, en que le cambiaron el nombre de pedagogía por ciencias de la educación para poder pelear un puesto en la universidad, que las universidades no querían aceptar a los institutos de pedagogía. En Alemania era lo mismo. Los institutos de pedagogía no eran universitarios, llamaban altas escuelas de pedagogía más cercanas a las altas escuelas de ingeniería o a las altas escuelas de las demás tecnologías. Y en Alemania era un maestro en una tecnología,
tiene mucho prestigio y buenos ingresos, pero no era de nivel universitario hasta los 68, 70. Aquí entonces nosotros habíamos recomendado en la misión que las facultades de educación convirtieran en institutos de investigación sobre la pedagogía y la didáctica desde el preescolar, la primaria, la secundaria y la universitaria, que cada carrera tuviera una consultoría con el instituto sobre su propio currículo, sobre sus propias maneras de enseñar, sobre sus prácticas profesionales. Pero eso más bien provocó un poco de resentimiento y rechazo de mucha gente que no respeta a la pedagogía ni a la didáctica como ciencia. En la Universidad Nacional, cuando logramos por fin cuadrar aquí con Mario Díaz, Carlos Arboleda y en Bogotá estaba Claudia Lucía Zuluaga, también venía, teníamos un grupito de trabajo para organizar el primer doctorado en educación en el país. Pues la Universidad Nacional, cuando le presentamos el documento firmado por Víctor Manuel Gómez, Guillermo Hoyos y yo, en la Facultad de Ciencias Sociales no quisieron aceptarlo, ni siquiera lo dejaron pasar al Consejo Académico. Y nos tocó empezar sin ellos, todavía. ¿Por qué? Porque el decano de ese tiempo, que después fue el rector, decía, eso de pedagogía didáctica, eso es para la pedagógica, aquí no tiene estatus universitario. Y efectivamente cerraron el departamento de pedagogía cuando se jubilaron todos los antiguos maestros, el doctor Federici, que es el director, y a los estudiantes los mandaron todos para la pedagógica. Teníamos dificultad nosotros, los que estábamos dirigiendo las licenciaturas en educación, el profesor Alberto Campos y yo, no encontrábamos profesores ni siquiera para ser de jurados en los trabajos de los estudiantes de educación. No pertenecía al nivel universitario. Y efectivamente desde entonces no hay. Es un mundo en el que uno no cae en la cuenta de lo que fue esos años del 68 al 94, en donde poco a poco se fue gestando primero en los intelectuales de las universidades el rescate de la pedagogía. Y en toda Latinoamérica ustedes van a ver que respetan muchísimo a los Foucaultianos de discípulos de la Universidad Zuluaga, porque ellos, para toda Latinoamérica, fueron los que rescataron el estatus de la pedagogía como ciencia central de todas las ciencias de la educación, como la que da el sentido, la que aglutina, la que permite ubicar el aporte de la psicología, de la sociología, de la antropología a la pedagogía y la didáctica. Y una lucha precisamente para que los programas de licenciatura no hubiera una lista de ciencias de la educación, de la cual le daban a una edad un curso de psicología educativa, otro de sociología de la educación, creo que había que leer a Durkheim, y otro de legislación educativa, otro de, bueno, una lista, y entonces la Universidad Zuluaga, Alberto Martínez, Alberto Quiseno, Estela Restrepo, empezaron esa lucha por el posicionamiento de la pedagogía como centro de las carreras de educación. Y afortunadamente Rafael Flores en Antioquia lanzó la propuesta ubicando unos conceptos franceses, pero no había ido a París, que era precisamente la educabilidad de todo joven y la enseñabilidad de toda ciencia a su nivel. Y eso pasó a ser parte de un decreto que tuvo firmado por el doctor Jaime Niño para cambiar las facultades de educación, teniendo como centro la pedagogía y basado en estos conceptos de enseñabilidad y educabilidad. Todavía no se había graduado ninguno cuando tumbaron el decreto. Todavía quedan algunas universidades que tienen diseño de ese tiempo, en la distrital, por ejemplo, la de BEM de educación tiene ese diseño,
y la Universidad Iberoamericana, una universidad pequeña privada que hay. Pero las demás se plegaron a los decretos del ministerio y lo echaron para atrás toda la reforma de esas licenciaturas de cualquier grado. Y hoy día seguimos en la misma. Ya no sé si el doctor alcanzó a estar en la reunión de Ascofades aquí en Cali, donde yo pues tuve que regañarlo, no solo a él, al menos que a otro, porque el instituto ha logrado defender un poco su autonomía. Pero ¿dónde están los decanos y los rectores que defendieron la autonomía universitaria ante los decretos de la doctora Gina Parodi? La ministra no le podía imponer a un colegio un programa, porque desde el año 94, por el movimiento pedagógico, y yo quisiera que celebráramos los 25 años de la Ley General de Educación y no tanto los de la misión de sabios, el único país latinoamericano donde el Ministerio de Educación perdió la potestad curricular y la tienen los planteles educativos es este, gracias al movimiento pedagógico. Y ahora sí le imponen los programas y la acreditación obligatoria, que es una contradicción que hubiera podido y debió ser demandada como inconstitucional, ilegal e inmoral. ¿Quién fue el que protestó? Por conseguir una plática de ser pilo paga y los rectores y los decanos se agacharon pues para... Hombre, no, hay que reiniciar. Y lo propusimos en Ascofades. Y lo propuse en los 60 años de FECODE en Bogotá, porque afortunadamente yo he tenido muy buenas relaciones con FECODE desde que en los años 70 el movimiento estudiantil y el movimiento profesoral de las asociaciones de profesores eran de FECODE y se consideraban asociaciones sindicales de profesores universitarios. Y después fui asesor de la revista Educación y Cultura, y ustedes van a encontrar artículos míos opuestos a los que hay del grupo Federici, porque la discusión se daba en la revista Educación y Cultura. Se daba en las reuniones de FECODE en todo el país, y íbamos los del grupo del ministerio y los del grupo de Federici a debatir públicamente sobre los programas, sobre si hay conductistas, si la experimentación curricular se hacía por unidades integradas o se hacía por unidades por área, y después nos echábamos vainas en todas estas reuniones y después nos íbamos a almorzar juntos y los maestros decían, pero usted cómo va a almorzar con ese grupo Federici. Pues yo también soy discípulo de Federici. Yo me considero el primer grupo Federici con el padre Hernando Silva, con los Zavala. El segundo grupo Federici fue buscar a Elena Sánchez y otras de las profesoras que trabajaban con el padre Silva, Lobo Guerrero y Beatriz Farías. Y después el tercer grupo Federici pues fueron Antanas, etc. Y todos ellos estuvieron involucrados en el movimiento pedagógico. Y lo mismo cuando en el año 94 nos encargó el presidente Gaviria a los que llamaban los 10 sabios, yo digo 10 ex sabios, que hiciéramos como una carta de navegación para la educación, la ciencia, el desarrollo del país. Pues salió el libro Colombia el filo de la oportunidad. Los otros 6 volúmenes no se conocieron. Ni siquiera el segundo volumen, donde la primera parte era escrita por el maestro García Márquez y la segunda parte la escribí yo sobre teoría general de procesos y sistemas, no se conoce. Y los otros 5 menos todavía. Pero estando nosotros en plena misión en enero del año 94, 25 años, aparece la Ley General de Educación y a nosotros nos había encargado Gaviria de hacer el trabajo para las recomendaciones sobre la educación, y todavía me parecen bastante buenas las recomendaciones sobre la educación, pero nos encontramos con la sorpresa de que por debajo de cuerda, y nada menos que Jorge Trujillo había negociado con FECODE
después de muchas huelgas y de mucha discusión, y que habían logrado elegir bastantes congresistas en todo el país, se empezó a cocinar ahí rápidamente las negociaciones de la Ley General de Educación, y en febrero del 94 se aprobó la Ley 115. En ella no se recogió ninguna recomendación de la misión porque ni siquiera sabíamos que se estaba gestando. Miren el paralelo con lo de ahora. Encargan a la nueva misión internacional de hacer todas las recomendaciones sobre ciencia, educación, universidad y tecnología. Pero, como les decía yo en alguna carta al presidente y a la vicepresidenta, radican el plan de desarrollo en el Congreso y al día siguiente convocan la misión. Menos mal no me lograron a mí. ¿Para qué? Ya está aprobado y firmado el plan de desarrollo para los próximos 4 años, y que afortunadamente sí se logró que por primera vez la educación fuera mayor, el porcentaje del presupuesto, más que el presupuesto de ley. Pero ahí no hay nada de cualitativo, de la calidad de la educación. Hay cosas muy importantes como la alimentación escolar, la infraestructura, los fondos del magisterio, pero sobre calidad, sobre una reformulación de la educación no hay nada. Ni siquiera aparecen los 10 puntos del Plan Decenal de Educación que acordamos hace un año con la comisión académica que nombró la ministra Guía. Se discute y se reúne y tal, y salen los 10 puntos del plan decenal, y bueno, ustedes los pueden encontrar en la página web, pero ahí se van a quedar. Apenas que me llamaron los que están trabajando en eso, Sara Victoria Alvarado, que es alumna mía, y Clemente Forero, que fue también de que organizó la misión del año 94, pues ahora va a resultar yo trabajando con esos dos grupos, mucho mejor que si estuviera trabajando con un solo grupo si me hubieran nombrado, pero no es porque yo resienta que no me hayan nombrado, de la manera como ustedes vieron en mi carta, pues estábamos Fernando Chaparro, Eduardo Aldana y yo conversando con el doctor Ginás en la primera fila del Jardín Botánico cuando iba a hacer el lanzamiento de la misión, y llegó un acomodador con una lista, y al doctor Ginás lo dejó ahí sentado, y a nosotros nos echó pasar, pero si nosotros también somos comisionados. Le dijeron, no, que ustedes no están en la lista. No estábamos en la lista, nos enteramos ese día en el Jardín Botánico a las 9 de la mañana. De todas maneras, no es por el nombramiento, sino por lo que ustedes ven como de improvisación, y de que precisamente el día anterior ya había reeditado el plan nacional. Entonces, ¿cómo los pueden hacer recomendaciones? ¿Para qué? ¿Para dentro de 4 años? Sí, así se van a quedar. Pero bueno, también las que ustedes hicieron también se quedaron en el papel, pues claro que sí. Pero a los 10 años hicimos una reunión en Conciencias, vinieron los comisionados, todavía estaba vivo el maestro García Márquez. Hicimos otra reunión en la Universidad de Antioquia para hacer un balance de los 10 años de la misión, y volvimos a poner las recomendaciones que todavía estaban vigentes, entre otras cosas lo del 2% del presupuesto para investigación que volvió a insistir el doctor Ginás. Estaba en 0.5, pusimos el 2%, que a los 4 años al 1 y a los 8 años al 2, y siguió en el 0.5%. Hace 10 años, 15 años ya volvimos a poner esa recomendación, a los 20 años la volvimos a poner y todavía sigue en el 0.4. Ahora dicen, la leyeron la planeación, que va a subir si los empresarios privados contribuyen el otro 0.5. Es que a los empresarios privados no les interesa la educación, y menos la investigación. Se lo dicen, no, mire, compramos la tecnología, vamos a una feria, y no vamos a esperar aquí que los, entre comillas, científicos colombianos nos creen.
estoy por ahí trabajando y estudiando y escribiendo libros, leyendo libros para escribir otros, y mientras tanto nosotros vamos y compramos la tecnología, los coreanos, bueno, los chinos ahora como que es peligroso, les cae Trump encima, si ustedes le compran el Huawei, el mío es Huawei, pero los empresarios creen que es mucho mejor esperar a que salga la tecnología y comprarla que tener científicos colombianos investigando. No les interesa, no tiene. Es el único país, creo, donde no existe lo que se llama venture capital, o sea, los capitalistas inteligentes como Soros, que saben que hay que dedicarle a proyectos futuristas y raros y a investigadores esotéricos, a ver si de pronto sale algo importante, y lo recuperan con un solo proyecto, así los otros 9 no hayan dado nada. Aquí en Colombia no existe venture capital para ese tipo de proyectos. Una de las pocas buenas cosas que tiene el proyecto de economía naranja es precisamente eso, asesorar a estos grupos, un poco de dinero para organizar unos ensayos y pilotajes, pero pues eso es muy difícil hacerlo en la alta tecnología si no hay investigación básica de muchos años. Y precisamente la recomendación que se hizo costeando cuánto iban a valer las becas en el exterior, cómo se debían ir fomentando los doctorados en Colombia, que en educación no había ninguno. Eso está en el documento Colombia Libre de la Oportunidad de 1994. Y en ese sentido sí tengo yo que decir que el presidente Gaviria pues, no lo podía implementar porque entregamos el 21 de julio, en la posesión del Congreso, entregamos el informe. Y el 7 de agosto se fue. Pero habíamos hecho el empalme con Samper, y Ernesto Samper y su grupo de profesionales, digamos, de buscadores y tal, estaban muy de acuerdo con muchas de las condiciones de la misión. Tanto así que nombró al doctor Fernando Chaparro director de Conciencia y le consiguió el préstamo BID muy jugoso y sólido y bien administrado. Él mismo fundó el Consejo Nacional de Calidad que habíamos propuesto y él asistía a las sesiones, pero cuando vino cierto hijo de cierto pintor a contar ciertas verdades gordas por 8.000 razones de todos conocidas, se acabaron las resoluciones de la misión y se acabó todo. El gobierno se empezó a dedicar a no dejarse tumbar y abandonó no solo la educación y no solo la investigación y toda la conciencia y todos los programas del país. Por lo tanto, desde ese momento, y con Pastrana ni hablemos, porque yo creo que ese ni siquiera había entendido las recomendaciones, los dos gobiernos de Uribe y los dos de Santos, nada de eso se siguió. Lo que es único que se siguió fueron las becas para los doctorados en el exterior. Pero si no se había seguido la parte de fortalecimiento aquí de los grupos de investigación y los proyectos, cuando vuelve la persona con su doctorado en el exterior, no quiero mirar por aquí a algunos de los que han regresado de poco, se desaniman. ¿Para qué me mandaron a hacer el doctorado? Llega uno aquí, no hay grupo de investigación, no hay proyectos, no me dan descarga para investigar, no hay estudiantes de último año que quieran hacer un semillero de investigación, y pues se devuelve. Y lo digo hasta por parientes míos muy cercanos que van a hacer un doctorado en fisicoquímica en Toronto, hace un postdoctorado con publicaciones en Physical Review Letters sobre mecánica cuántica en la química. Llega a Bogotá, feedback, si se mueven los míos, entra el sonido de la vez. Si
llega y se presenta a cierta universidad a una convocatoria para profesor de física, y dice, ah, no, usted sacó el doctorado en físico-química, no sirve aquí. Se le dio el Max Planck Institut de Alemania y ahora contrató a una universidad norteamericana en que le pagaron el préstamo con futuro, le dieron casa, carro y beca para la esposa, y ya está trabajando. Entonces, al haber seguido con las becas doctorales sin haber preparado el terreno aquí con los grupos de investigación y los proyectos, que tenemos esto, yo digo que ya no es fuga de cerebro, sino fuga de estómago. Ángela Bermúdez también llegó de Harvard con un proyecto y con la plata que le ofrecieron en cierta universidad pública para enganche, no podía ni siquiera pagar el préstamo. Se la llevaron los españoles, y ahora está en la Universidad de Deusto, dirige un grupo de investigación conocido en toda Europa. Y aquí nosotros no tenemos quien haga el análisis de discurso que ella aprendió a hacer en Harvard. Por lo tanto, las recomendaciones que sí se siguieron por las universidades. A mí me da gusto, por ejemplo, llegar a una universidad y el vicerrector, el rector, el jefe de planeación, el jefe de bienestar universitario, el subdirector de investigaciones, el vicerrector académico, sí tenían bien ojeado y con los borditos ahí amarillos, llenos de papelitos amarillos, el documento de la misión. Y las universidades lograron aún superar nuestras metas en grupos de investigación, pero no en proyectos. Hubo años en que usted se gastaba 2 o 3 meses recuadrando un buen proyecto y consiguiendo profesores de otras universidades porque exigían interdisciplinaridad e interinstitucionalidad. Y lo ponían en la lista de elegibles. Para cuando hubiera plata, y se acababa la plata, pues se le desbarata a el grupo y ya el proyecto no funciona, se le atrasa la bibliografía. Es un crimen, dijéramos, poner a un grupo serio a trabajar para presentar un buen proyecto y decir, ah, sí, elegibles. ¿Elegibles para qué? Ese tipo de recomendaciones, por ejemplo, como les digo, las universidades, sobre todo Valle de Antioquia, la UIS, y las universidades privadas más que tienen más investigación, como Sandra, Javeriana, Estonado, Rosario, sí siguieron las recomendaciones de la misión, pero no porque el gobierno los hubiera arreglado. Algo parecido le va a pasar a la nueva misión. Si ustedes se fijan, aún en la declaración que dio la vicepresidenta, una figura de educación, me responde una carta que no la quise publicar a la mía porque se acaba de desacreditar la pobre. No responde ninguna de las preguntas, sino que repite y repite que sí, que para el gobierno es muy importante, y hasta llega a decir en algún párrafo que se va a poner en el plan de desarrollo. Pues, ¿cómo me contesta a mí que se va a poner el plan de desarrollo y ya estaba radicado en el Congreso? Claro, ellos le hubieron 300 micros al pobre plan, pero bueno, algo logró quedar ahí, pero ninguna de las recomendaciones. Y la Comisión no se había definido todavía. Con las personas que hay actualmente en la comisión, afortunadamente el doctor Eduardo Posada, el doctor Minas sí continuó y llevaron todos los documentos de la misión anterior y el documento de hace 20 años, de los 20 años de la misión. Ese documento, cuando se iban a cumplir los 20 años de la misión, fuimos el doctor Eduardo Posada y yo a hablar con la entonces directora de Conciencia, de cuyo nombre no quiero acordar, hacerle como un proyecto. Y hombre, esto fue un proyecto de conciencia de servicios. Vamos a hacer una evaluación de qué pasó, qué quedó faltando, qué hay que cambiar con las nuevas exigencias, tal cosa. Y ella dijo, ah, no, eso es para ponerme más trabajo a mí, ya tengo suficiente.
Entonces yo no sabía qué decir, pero me acordé que esa clasificación que habían dicho antes del inconsciente, cuando no existían todavía los investigadores médicos laborales. Ángela Restrepo y yo, que éramos de la misión de saber, habíamos quedado investigadores junior, porque por algunos problemas llegábamos de que no entraba el proyecto, por ejemplo las tesis doctorales de Javier Valle, y no entró la una porque tenía mal en la ciencia, la otra porque no la metió. Bueno, entonces salimos Ángela Restrepo y yo de investigadores junior, lo mismo que nuestros alumnos recién doctorados. Entonces yo le dije a la doctora que me era consciente que pues yo había ido a 2 puntos. El primer punto a pedirle pues, que nos colaborara con la revisión de las recomendaciones, y el segundo para agradecerle el hecho de que Ángela y yo habíamos quedado de investigadores junior, porque eso nos rebaja la edad. Y ella me dijo, no, es que ustedes los sabios no saben manejar el software. Y bueno, debe ser por el software. Entonces, y así quedó la cosa, de manera que nos fuimos a buscar un poco de apoyo para hacer la revisión de los 10 años, en el año 2009, las recomendaciones fueron del 94, por 25 años, 2019, ya, todavía nos quedan 6 meses. Y logramos que el Ministerio Público, que tiene un instituto de investigaciones, había un director de investigación, Cristian Mora, muy interesado por la misión, y nos ayudó a contratar unas 3 o 4 personas para hacer la revisión de los 20 años de la misión. Pues no le gustó al procurador entonces, y no se pudo hacer el lanzamiento del informe en la feria del libro, y ahí se quedó el libro en PDF para los que quieran mirar. Pero afortunadamente la nueva misión sí me pidieron ya que les enviara todo pero no es porque haya habido una aceptación de educación por parte de los sectores del gobierno. Por eso en 2 instancias, una en la Asociación de Facultades de Educación, ASCOFADE, les propuse que nosotros, desde dentro de las universidades y FECODE, lanzáramos una nueva misión para esta reformulación de la educación, que obviamente no lo va a hacer actual. Y más aún, que relanzáramos otra vez el movimiento pedagógico. Y yo estuve con Abel Rodríguez en los 60 años de FECODE, empezaron a hablar allá y afortunadamente encontré que la nueva junta directiva es bastante abierta y quiere trabajar en esta línea con las facultades de educación, y Abel Rodríguez y yo les propusimos relanzar el movimiento pedagógico, precisamente para esto que hablaba Paredes. Es otra vez como en el tiempo del 83 al 93, en que la demanda de formación continuada era sentida por los maestros, y ellos eran los que organizaban y exigían, y tuvieron afortunadamente buena complicidad con los CEP. Pero por razones de envidias y de descentralización y de que los del CEP ganaban un poquito más que los de la Secretaría, por eso los gobernadores y alcaldes acabaron con los CEP, exigieron solamente con la Secretaría de Educación. Y debido a la descentralización, el Ministerio perdió totalmente la orientación de formación continuada. Pero, en vez de haber fortalecido las universidades y el mismo magisterio y el gobierno, las facultades de educación para hacer ese trabajo que hacían los CEP y para encargarse de la formación de los maestros, empezó a darse más bien un descrédito a las facultades de educación, hasta el punto de que hubo consejos directivos de universidades que dijeron, no señora, los profesores de ciencias no los califiquen ustedes los de
enseñanza de las ciencias y no de los científicos. Y de matemáticas se dijo lo mismo. Unos profesores de cierta universidad fueron a decirle a Cecilia María Vélez que eso de educación matemática, eso era para encubrir la ignorancia de las matemáticas. Y efectivamente hubo universidades públicas en las cuales se le dieron los cursos de capacitación de matemáticas a los matemáticos y rechazaron las propuestas de la ley. ¿Por qué? Porque para ellos era educación matemática y ética de la matemática. Eso es palabrería, no es verborrea. Y en esta universidad no quiero decir también pasó algo particular. Cuando empezaron las maestrías en educación, ¿verdad? Pues, la Reina Santa, que era sobre ciencias naturales y matemáticas virtuales, no encontramos colaboración de los departamentos de matemáticas y de ciencias. Para ellos eso está por debajo de su dignidad científica. Afortunadamente siempre se han encontrado unos cuantos matemáticos, físicos, sobre todo en biología, muchos que sí se interesan por la cuestión. Pero por ejemplo ni siquiera querer dirigir una tesis de maestría. No hay falta, cualquier cosa que diga. Total es un requisito para hacer y usted le dice a un programa, mire, que esta tesis no es de investigación, es una tesis, digamos, de profundización, de profesionalización, de sistematización de su experiencia. Tiene nada que ver con la matemática. Entonces, dos actitudes. La una, cualquier cosa sirve, y la otra, yo no me ensucio las manos. Puede ser. Pero así sucede. Sabes que a mí no, como yo sí hice mi PhD en matemáticas abstractas e inútiles. Y tengo maestría en física, entonces no me en voz alta, pero sí los rumores, usted como no pudo demostrar ningún teorema difícil, pues se dedicó a lo fácil, que es la educación matemática. Eso siempre es mucho más. Entonces la tarea no es fácil porque dentro de la misma comunidad académica universitaria no hay ese sentido de que el Instituto de Educación y Pedagogía, como se llama instituto y no facultad, ni me invitaban a ver esa discusión. Y en las universidades, en la de Antioquia se discutió también convertir un instituto, y la razón para no convertir un instituto era esa. Miren lo que les pasó en Cali. Lo consideran como un instituto de señora, ponían comparaciones pues como biólogas, educadoras, eso no es universitario, eso que vayan a un instituto tecnológico, ¿no? Y lo mismo, no hay como ninguna necesidad sentida de que sus carreras, sus laboratorios, sus prácticas necesiten una reflexión pedagógica. Entre los matemáticos es muy común el axioma de que para enseñar bien matemáticas lo único que hace es saber bien matemáticas. A eso le contradiría yo, como decía la ministra anterior, se van los maestros de secundaria a tomar un curso de análisis o topología o de diferencial y llegan hablando más enredado. Luego menos les van a entender. Si por ejemplo con Teresita León hicimos una propuesta para que en vez del curso de cálculo se diera lo que ahora se llama en algunas partes precálculo, que es una teoría de las funciones en donde se dan los cursos, los conceptos importantes del cálculo, los distintos tipos de funciones, los distintos tipos de inversión, composición de funciones, vamos a ver una especie de
de combinación de lo que llamamos un sistema analítico, y que se viera ahí el concepto de acumulación para la integral, el concepto de razón de cambio para la derivada, todo eso, pero como conceptos fuertes del cálculo, no como aprenderse la lista de derivadas de memoria. No hemos tenido ni un solo colegio donde quieran experimentar con su precálculo. La disculpa que había que eso lo iban a preguntar en el ICE. Pues cuando estaba Margarita Peña, trabajé yo con ella en mi hermanillo en hacer las preguntas nuevas de competencias y de ICFES, y llegamos a la conclusión de que no íbamos a poner ninguna pregunta de cálculo en saber base, precisamente para quitarle la disculpa a los maestros. ¿Usted cree que han aceptado así? No, ni siquiera sabiendo que no lo van a preguntar en el ICFES, han dejado de rajar, entre comillas, buena parte de los de 11, la única área que pierden en matemáticas. Y les toca graduarlos un poco a la brava, siempre es una simulación, es que recuperación. Si no aprendió en un año para recuperar en 3 días, es una cosa increíble, y mis colegas en el exterior no pueden creer que aquí se pueda dejar de graduar un bachiller porque pasó cálculo. Allá lo llaman Advanced Placement. Las universidades organizan el curso de cálculo voluntario para los que quieran entrar a la universidad. Y si lo pasan allá, pues se lo valen acá para que salgan con el cálculo 1. Y antes le echaban la culpa a los profesores de secundaria. Es que esos no saben enseñar cálculo. Pero cuando empezó a rebajar un poco nuestros ingresos en la universidad, los mismos profesores que criticaban están dando los cálculos en los colegios, y esto ahora no me puede quedar. Pero claro, hay una muy fuerte presión de las editoriales que venden esos libros de cálculo carísimos. No dejan tocar ese tema. Y nosotros les hacemos el juego. Pero esas recomendaciones, por ejemplo, no se siguen no porque el gobierno las implemente, porque el gobierno ya no puede implementarlas, afortunadamente, sino porque nuestra responsabilidad con las leyes de educación, que era cada colegio desarrollar su PEI según su población, sus fortalezas de sus maestros, de sus laboratorios, de su ubicación agrícola, semirural, rural, y con un buen PEI, la comunidad educativa, asesoría como afortunadamente apenas ahora está dando todos a aprender, debería desarrollar los protocolos adaptados al PEI. Pero eso usted en el año 94 no lo has hecho, 25 años. Eso es lo que dio hoy día de relanzar un movimiento pedagógico en ese sentido, de volver a sentir que la pedagogía y la didáctica son ramas del conocimiento, llamen usted científico como quiera, o ciencias sociales, o ciencias humanas, que son necesarios para que toda la educación, desde preescolar hasta la universidad, se organicen de tal manera que el estudiante sienta que está aprovechando y aprendiendo todos los días. Pero no sé si habrá algunos de los estudiantes jóvenes que ya hicieron su práctica en los últimos años de la licenciatura. La que en Bogotá es que en 4 años no me hubieran dicho cómo era el colegio. Me tiran al agua y resulta que mi maestro es tutor, apenas yo llego va y se va a tomar tinto, a cobrar el cheque y me dejan con todas las fieras ahí. Que me convertí, ¿no? Hemos logrado conformar en los colegios un grupo de profesores que es profesor de la Facultad de Educación porque está ayudándole a nuestros practicantes. ¿No? O no quieren que les manden practicantes, o sí se los manden, pero para los solos no aprenden nada de práctica. Pero también es culpa nuestra de los profesores universitarios, porque cuando se ha logrado en algunas universidades pedagógicas, les digo de la iberoamericana, que las prácticas empiecen en el segundo año y que haya un acompañamiento y que el profesor de prácticas vaya a los colegios
y que el último día, sea el viernes o el sábado, haya un seminario de práctica en donde los estudiantes presentan sus experiencias, cuentan sus problemas, en donde asista el profesor que los está acompañando. Los profesores de la universidad tampoco colaboran. Me parece un trabajo excesivo, y si es el sábado ni hablar. Entonces tenemos que partir de las ganas de aprender y de ser buenos maestros que tienen los estudiantes, y no al revés. Casi que cuando propusieron que a los congresistas les dieran máximo 3 periodos, pues, no iban a aceptarlo. Entonces tumbaron todo lo que ¿por qué no podemos también que los profesores del Instituto y las facultades de educación a los 3 años o 5 años tengan que volver a estar un año en un colegio de verdad? Porque es que efectivamente los estudiantes se los dicen, ustedes ya no saben qué es un colegio. Me acuerdo un profesor de cierta universidad que con el instituto respectivo de lenguajes, no aquí, hicieron una investigación hermosísima sobre ese lenguaje extraño o argot, jargón que tienen los estudiantes. Me parece, ¿cómo vienen hablando los nuevos? En los colegios se van, y ahora todavía se van formando un lenguaje que los adultos no entendemos, y de gusto los estudiantes se lo van cambiando, y los tacones, la ortografía, la cacografía, etc. Y entonces hicieron una especie de diccionario y gramática del lenguaje que hablaban los primíparos. Pero como son las cosas en las universidades, que se demora el proyecto, que no sé qué, que no lo aprobaron, que el informe, que después no hay plata para imprimirlo. Cuando salió el libro con el proyecto, se morían de risa los estudiantes que ya no hablaban así. En 3 años cambia ese lenguaje. Entonces, más bien debe ser al revés, que estos jóvenes trabajen con los profesores de lenguaje. Así que yo le propuse a un colegio en Bogotá que después de la elección de Trump, y no hablemos aquí de los trinos del presidente Uribe, el único curso que había de lenguaje importante en los colegios de secundaria es lectura crítica de trinos. Así se preparan para ICFES. Esas preguntas de lectura crítica son bien difíciles. Y por supuesto los profesores no saben cómo enseñar para que pasen las preguntas de lectura crítica, porque ellos tampoco saben leer críticamente. Entonces, ¿por qué no hacemos el curso de una vez sobre lectura crítica de trinos? Si el New York Times publica el 10º trino fact-checked de Trump, mentiroso, no pasa nada, hombre, Estados Unidos que más bien debíamos mantener unos cuerpos de paz allá que les enseñaran lectura crítica, ¿no? Pero y las culturas responsables de los niños se enseñan. Tenemos que repensar la educación ya no en términos de que hay unos que sabemos de pedagogía y pero resulta que lo que sabemos es Vives, Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Montessori, algunos hasta Gabriela Mistral han leído, pero ni siquiera los pedagogos colombianos han leído otra cosa. Y eso es la pedagogía, es la historia de la pedagogía. Claro que es importante la historia de la pedagogía, pero eso es lo que debe ser el centro de una carrera de educación, la historia de Colombia, por lo menos es importante hacer un examencito a los que aspire a la Cámara o al Senado, hagan un examencito de historia de Colombia. Pero hoy sacan una ley y que es obligatoria la cátedra de historia, como siempre es obligatoria, es el centro de las ciencias sociales de Colombia. Y esos grandes historiadores le piden a la ministra imponer una cátedra de educación y saca una ley en el Senado
con la doctora Vivian, el ministerio no creo que porque eso es de autonomía del colegio. Y salen los DBA. ¿Dónde están los que protestaron por los DBA? ¿Dónde están los rectores, los maestros de FECODE, lo que sea, para decir, miren señores, y la ley general de educación, el derecho básico del profesor, es decir, yo enseño lo que yo considero importante, no lo que diga una resolución, no solamente que los rectores y los decanos no protestaron por la imposición de los programas de las licenciaturas y por la obligatoriedad de la alta calidad, que es contradictoria, porque es obligatorio alta calidad voluntaria, ¿no? Es obligatorio presentarse voluntariamente, no como los voluntarios en el ejército, voluntario a dedo, pero ¿por qué no protestaron? Pues es que tampoco protestaron por lo que era. Y en las universidades simplemente empezamos a tratar de endulzarle un poquitico la píldora ahí. Derecho básico de todo maestro a partir de 1994 por ley, es decir, díganme a ver, ¿qué enseño? No me digan. Empodérenme a mí para ver qué es lo que necesitan en este momento mis estudiantes, qué es lo que yo puedo enseñar mejor. Pero entonces, ¿qué pasa? El rector se asusta y entonces dice, mire que bajaron los puntajes de saber, y entonces quita artes y educación física, y que para enfatizar matemáticas. Las matemáticas las enseñaba Pitágoras, era con la música, con la danza, con la pintura, la escultura, y de las artes salían la astronomía, la geometría, la política. Y era arte yo digo que debíamos decir era aritmética, porque en las escuelas pitagóricas de hace 2500 años, no 25 años, hace 2500 años se empezaba con la música, la rítmica o ritmética, y cuando usted congela eso con números y con notaciones, aritmética. Se empieza con la danza de los planetas y la música de las esferas. Y cuando usted fija las figuras, esa es la geometría. Pero la reina cuadrívula es la artes y ciencias. Así ya todavía en Estados Unidos los buenos colleges clásicos, Arts and Sciences. Pero ahora, solo como es STEM. Science, Technology, Engineering and Mathematics. No puede ser. Exactamente en el año 60, cuando Kennedy empezaron con el mismo cuento, que hay que enseñar matemáticas y ciencias, lo recordamos en Medellín, en el año, ahora en el Congreso CIAM, de la Conferencia Interamericana de Educación Matemática, se fundó en Colombia en el año 61, para enfatizar matemáticas modernas y al mismo tiempo las ciencias naturales, por todos estos programas desarrollados en Estados Unidos. ¿Para qué? Les recordaba yo en Medellín que esos programas fueron una respuesta del gobierno de Kennedy a la amenaza que representó para ellos el Sputnik, que veían que los rusos tenían mejor tecnología de computación y mejor de cohetes, y entonces hacen la farsa de ir a la luna para desarrollar computadores y cohetes. Bueno, pues ya han llegado o no han llegado, pero eso no era la intención. Lo mismo la intención de fomentar las matemáticas y las ciencias naturales en nuestros países y que traducían todos esos textos era precisamente lo mismo de hoy, que aquí aprendamos matemáticas y ciencias, pero que los estudiantes no se pongan a estudiar artes y humanidades y se vuelven marxistas y quién sabe qué otras cosas. Y nosotros seguimos haciendo ese juego de quitar los cursos de humanidades en las carreras, quitar la filosofía, quitar la historia y concentrarnos
STEM. Exactamente lo mismo que pasó con la Alianza para el Progreso en el año 64. Entonces, dicen que los que no conocemos la historia estamos obligados a repetirla. No, pues es que los que la conocen también. ¿Por qué? Porque no sé qué pasa, ¿no? Como que no reaccionamos, sino que siempre estamos como viendo a ver si logramos medio respirar y tal, y cualquier, ahí sí que diría yo, se nombra una misión y hay una bendición, se va a quedar todas las recomendaciones de la biblioteca. Entonces, por eso decía, menos mal no me nombraron en esta, armemos nosotros una misión sobre educación, formación de educadores y demás. Y si podemos ahora recuperar esa relación entre el PECODE y el movimiento pedagógico de las universidades, se incorpora ahora a los estudiantes que ahora tienen una capacidad de comunicación entre ellos y acceso a todos los textos, mucho más de lo que pudiéramos decir. Aquí hay que venir a la biblioteca, aquí hay que venir a clases, está muy aburrida. Y si está muy aburrida, viene a clase, pues está todo el tiempo con el celular en la mano. Entonces, ¿por qué no aceptamos esa realidad? Lo único es que le pedimos al Congreso que prohíba los celulares en las aulas. Eso aquí se llama el cuento del sofá puesto a la esposa con su amante. Entonces, así estamos nosotros, ¿no? En vez de reaccionar, mire, una sacudida que tienen ustedes, lo que hacemos es ver cómo nos defendemos, cómo metemos un reglamento en el manual de convivencia del colegio y no le digo que eso es aquí en los colegios. Estuve en un evento que se llamó The Future of Learning, el futuro del aprendizaje. Y una profesora china llegó a Washington y tomó unas fotos en las universidades, en esos auditorios grandes que hay, como circulares, semicirculares. Entonces entraba por detrás y tomaba fotos, y no nos mostró allá nada. ¿Ustedes qué ven? Pues que todo el mundo tiene computador o tablet o iPhone. No se le propaganda nada. Ampliaba las fotos y nadie le estaba poniendo cuidado al profesor. El uno estaba chateando, el otro en el email, el otro estaba mirando YouTube, el otro, si acaso alguno le estaba poniendo al profesor, lo estaba googleando a ver si lo corchaba. Ese problema sí me gusta. Sí, ahora ya me atrevo pues a echar de memoria ahí los nombres y las fechas porque me las verifican ahí mismo, ¿no? Eso me gusta. Pero también me pasó, y en una universidad, no en un colegio, estaba llevando una charla sobre epistemología. Cuando de pronto ya en la última fila, todo el mundo estaba tomando las clases de computadores, de pronto los de la última fila gritaron ¡Gol! Me excusan realmente porque me parece un profesor absolutamente estúpido e indigno de su profesión, de su título, programador de conferencia de epistemología en el Partido de Barcelona. Acabamos la clase y epistemología. Era el culpable de la verdad. Entonces, como la invitación en esta semana del maestro es realmente como iniciar, no sabemos todavía ni de dónde ni qué se va a producir. No crean ustedes que los conferencistas traemos ya propuestas concretas para que ustedes las aprueben, ¿no? Traemos desafíos, queremos que desde PECODE, desde el movimiento estudiantil, desde la educación, sin que esperar a que diga nada la misión antigua ni la nueva,
sin esperar a que vaya a haber nada que va a entrar al plan de desarrollo, sin esperar nada del plan de Senado tampoco, pero pues poner en marcha algún plan que tenga futuro, que vuelva a valer la pena entrar a la Facultad de Educación. Es que les voy a contar una de las últimas más dolorosas experiencias. Óscar Ibarra, cuando salió de rector de la Pedagógica, lo contrató el rector de otra universidad para que diseñara una facultad de educación de primera categoría, como él se le había soñado desde su tiempo de rector del Colegio Claretiano de Voz. Se reunió con Marta de Abella, me invitó a mí, hicimos un plan lindísimo. Se anunció con gran aviso en la prensa, pues, de millones de pesos. Hubo 2 solicitudes. Entonces nos fuimos a los colegios y a las normales a ver si conseguíamos estudiantes. Pues llegamos a ciertas normales y resulta que era femenino. Todas las niñas, 11, estaban de acuerdo en una sola cosa, en que no querían seguir el ciclo complementario. ¿Qué se logró en esa normal durante 6 años? Acabarle la vocación de maestro de los niños. Claro, hay una serie de presiones, y más en las ciudades grandes que en las ciudades del pueblo. Y es que los compañeros iban a entrar a la universidad y ellas van a seguir ahí en el colegio. Es una cuestión social fuerte. Pero aún así, siempre en todas las normales de las ciudades pequeñas, prácticamente todas las niñas decían que quieren seguir al ciclo complementario. Pero no quieren ser licenciados en matemáticas. De los Pilos paga, una de las cosas que no se dice es que hay muchas universidades y no de los Pilos podría entrar a la educación. Yo en Congreso le doy titulación para entrar, sí. Pero termino con esta anécdota, porque realmente algunos de los profesores o directivos me pueden echar aquí de la universidad. Le dije al rector de la Pedagógica, que se estaba quejando por eso, en el plan de Senado. Si llega un Pilo, una maravillosa puntaje en el ICFES, y yo le digo, bueno, ¿usted quiere entrar a los Andes o a la Pedagógica? Si me dice que la Pedagógica, no es Pilo. Pensando en las conexiones, en el futuro, en que allá le van a pagar a la universidad no sé cuántos millones de la Pedagógica. ¿No? ¿Cómo cree usted que un estudiante de medicina que saca el mejor puntaje del ICFES y quiere ser Pilo, en los Andes vale 25 millones de semestre? A la nacional le dan 20 millones por el año. Y quieren que tenga los mismos laboratorios, los mismos profesores, la misma dedicación. Pero si yo soy Pilo y quiero estudiar medicina, siendo mejor la facultad de medicina de la nacional. Estamos metidos en un enredo en que parece que ni los estudiantes, ni los maestros, ni los profesores universitarios, ni los directivos, y ni siquiera los sabios, nos están diciendo cómo venir. Ese es el resumen de una semana.